Y bueno, sus intereses básicamente, no sé si sigan siendo los mismos, se centran en las áreas de epistemología, ciencias cognitivas. Uno de los temas centrales de su investigación es el concepto de racionalidad y su vínculo con teorías descriptivas de razonamiento. ¿Sí? ¿Alguna cosa adicional, doctora? ¿Sí? Bueno, no sé también si la semblanza del doctor Martínez esté actualizada, pero bueno, él es investigador titular C. No puede uno ser más en esta UNAM, es el máximo grado, salvo que seas mérito. Investigador titular C, igual del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, hizo su licenciatura en matemáticas, tiene una maestría también tanto en Historia y Filosofía de la Ciencia como en matemáticas, y el grado de doctor por la Universidad de Bloomington en Indiana. ¿Sí? Bueno, pues ha sido ha publicado en muchas revistas, en gran cantidad de libros. En 2016 concluyó un proyecto sobre filosofía de las prácticas científicas apoyado por CONACYT, que involucró a más de una docena de investigadores de varios países. Actualmente el doctor Martínez está particularmente interesado en las implicaciones de una serie de teorías y discusiones en las ciencias cognitivas para el replanteamiento de problemas tradicionales en la filosofía de la ciencia o el planteamiento de problemas filosóficos nuevos que están surgiendo en la ciencia contemporánea. ¿Sí? Bienvenido, doctor Martínez. Y el doctor Arturo Bouza Riaño, bueno, lo digo así rápido, creo que lo conozco más, es investigador titular C, también de la Facultad de Psicología, fue director hace unos 20 años también de la facultad. Recientemente obtuvo la cátedra Ezequiela Chávez, la cátedra especial de la Facultad de Psicología, es miembro del comité asesor del INE, y bueno, dentro de sus temas de interés, pues obviamente están cuestiones que tienen que ver con elección, que tienen que ver con adaptación, que tienen que ver con economía y preferencias. Y bueno, este es el panel el que hoy nos vamos a permitir dialogar un poco, ¿no?, sobre decisión y racionalidad. Les comentaba que un poquito para no dispersarnos, había yo propuesto una dinámica van a ser 3 preguntas, donde cada uno de los participantes va a contestar cada una de ellas. Nos vamos a dar más o menos 5 minutos para las 2 primeras preguntas, cada quien podrá intervenir 5 minutos, una tercera pregunta con a lo mejor un poquito menos de tiempo y a lo mejor una cuestión ahí de cierre al final, de tal suerte que podamos cubrir sin ningún problema la hora que nos fue asignada para esta mesa de diálogo. Entonces, comienzo con la primera pregunta y bueno, pues si la doctora nos quiere hacer favor de… La primera pregunta tiene que ver con si podemos hablar de una sola racionalidad, diferentes formas de racionalidad o diferentes clasificaciones de racionalidad. Bueno, gracias a los que me invitaron y a los que están. Y no sé si soy la primera por ser mujer o por ser la más joven. Las dos cosas, doctora. Bueno, ni modo. Siempre cuando los otros hablan uno tiene de qué pensar. Pero bueno, ahí les va lo que yo pienso de esto. En filosofía, por lo menos, hay muchas maneras de distinguir distintas formas de lo que significa ser racional o de la racionalidad. En realidad es un concepto suficientemente amplio y vago como para que exista algo como una única definición. Y depende un poco del problema que estés tratando de abordar, cuál de las distinciones uno va a utilizar. Entonces, por lo pronto se me ocurren 2 básicas que son muy grandes. Una de ellas es la racionalidad práctica versus la racionalidad teórica, ¿no? Que esa es típica en filosofía, desde siempre se ha trazado esa distinción. La racionalidad práctica básicamente tiene que ver con las acciones, con qué significa que una acción sea racional, a qué debe obedecer, qué tipo de normas son las que guían nuestra conducta. Y en general de este tipo de racionalidad se ocupan más áreas de la filosofía como son la ética, la filosofía de la acción, por ejemplo, este tipo de cosas, de quehaceres filosóficos que antes estaban muy lejos de las ciencias cognitivas y que poco a poco se han ido acercando, lo cual es muy interesante porque siempre había la idea de que la ética, por ejemplo, no podía naturalizarse, es decir, que no podía uno desarrollar una teoría descriptiva ética, ¿no? Y eso cada vez más se discute, cada vez hay más dudas acerca de que esto sea el caso, porque en realidad cuando uno piensa en las ciencias cognitivas en el ámbito de la filosofía,
ellas suelen asociarse a visiones naturalistas que se llaman, ¿no? Que son visiones que piensan que debemos apoyarnos en el quehacer científico, y eso tiene mucho sentido aquí, como pueden ustedes ver, ¿no? Los neurocientíficos, los psicólogos, los biólogos, etcétera, los matemáticos, hablando de estos problemas, y nosotros acercándonos y tratando un poco de comprendernos unos a los otros, ¿no? Entonces, esa es la racionalidad práctica. Y por otro lado está la teórica, que en general se asocia a ámbitos de la filosofía como son la epistemología, ¿qué otra cosa? Pues la filosofía de la mente, etcétera, ¿no? Y ahí la racionalidad teórica tiene mucho más que ver con teorías del razonamiento, ¿no? Entonces, en general, lo que solía pensarse es una teoría como muy, que funcionó por muchísimos años acerca de la racionalidad teórica, es que un sujeto era racional si razonaba de acuerdo con, por ejemplo, las normas y principios de la lógica, ¿no? Y entonces ahí empezaban las discusiones respecto de si cuál lógica, si la lógica, el cálculo proposicional, o si teníamos que empezar a explorar otras lógicas y ver en qué medida servían realmente de modelos acerca de la racionalidad. Esta noción se pone en cuestión por ahí del siglo pasado, hace muchísimo, cuando éramos jóvenes, los presentes, y entonces, en parte porque pasaba que los seres humanos de carne y hueso no razonamos de acuerdo con esas normas, es decir, la lógica parecía no servir para modelar adecuadamente el modo como de hecho razonamos, ¿no? Y entonces se pone en cuestión, lo primero que se preguntan los filósofos es, quizá una teoría normativa y una teoría descriptiva son dos cosas distintas, y entonces eso respondía mucho a una idea también muy fuertemente sostenida por los filósofos, y es que una cosa es la psicología y otra es la filosofía, ¿no? Y que el quehacer del filósofo es un quehacer normativo, que lo que tiene que hacer es decirnos cómo deben hacer las cosas los agentes racionales, ¿no? Mientras que el psicólogo describe y nos dice cómo de hecho lo hacen, pero en realidad no, si queremos alcanzar un ideal regulativo que nos da la noción normativa de racionalidad, entonces deberíamos tratar de satisfacer estas reglas, ¿no? Y hay un inmenso debate por ahí de los años, ¿qué será? 70s, 80s del siglo pasado, y se pone en cuestión esta noción de racionalidad que es muy fuerte, que muy poca gente podía satisfacer. Lo que se solía decir es que entonces, de hecho había un titular en el periódico, no me acuerdo en qué año, en Estados Unidos, que decía, psicólogos descubren que los seres humanos somos irracionales, ¿no? Y generó todo un debate, qué quería decir eso, y pues claro, lo que pasaba es que se hacían estudios donde los seres humanos sistemáticamente violábamos estas normas, ¿no? Entonces se revisa esa noción, se empieza a hacer requisitos menos estrictos acerca de cómo debemos razonar para ser racionales, ¿no? Pero si se fijan, la noción teórica en realidad lo que hace es vincular el razonamiento humano con ir humano particularmente, es decir, en ese momento no se hablaba acerca de las maneras de pensar, proceder, actuar de animales no humanos, ¿no? Por lo menos en este ámbito estricto de la filosofía. Y entonces se pone en cuestión y hay todo un debate. Esa es una manera de distinguir formas de la racionalidad. Otra que ahora está mucho más en boga y que me parece más rica e interesante, es aquella que distingue, por ejemplo, la racionalidad ecológica de la racionalidad práctica también, de la racionalidad ideal, de la racionalidad reflexiva, ¿no? Y entonces ahí lo que empieza a pensarse es que en realidad el concepto de racionalidad es un concepto gradual, ¿no? No es uno es o no racional, sino que uno puede ir exhibiendo distintas maneras de ser racional. Entonces, por ejemplo, la noción ecológica la noción de racionalidad ecológica tiene muchísimo que ver con nuestra capacidad para adaptarnos a un medio ambiente, ¿no? Para sobrevivir en este medio ambiente, para actuar de un modo adecuado en un sentido muy ordinario, es decir, no muy normativo en términos de tienes que satisfacer ciertos requisitos, sino tienes que ser capaz de arreglártelas con el mundo, digamos, ¿no? Entonces es un sentido muy básico que algunas personas creen que es el sentido fundamental en el que los seres humanos somos racionales. No todo el mundo cree esto, pero mucha gente cree que sí. Los filósofos, en particular los epistemólogos, suelen entrar en crisis con esta idea porque es demasiado poco.
Si eso es lo único que se necesita para ser racional, entonces, ¿en qué sentido somos conocedores? Cuando el conocimiento lo que exige es la verdad, ¿no? En un sentido fuerte de la noción de verdad, y exige algo así como que nosotros seamos capaces de acceder a las razones que tenemos para pensar que algo es el caso, y no solo de acceder a ellas, sino de ofrecérselas a otro y defenderlas frente a cualquier otro que me ponga en cuestión, ¿no? Entonces, si eso es lo que se necesita para ser un sujeto cognoscente, ¿no? Por supuesto que la noción previa, la ecológica, les parece que realmente no captura lo que el filósofo está interesado en capturar, que es la noción de sujeto cognoscente, y por cognoscente con una noción muy sólida de conocimiento. Tú me dices cuando me tengo que callar, ¿eh? Bueno, Okay. es que no tengo idea cuánto tiempo. Muchas gracias, llevo. doctora. Doctor Martínez. Perfecto. Sí, siguiendo más o menos lo que estaba diciendo Ángeles, sí creo que la noción de racionalidad, bueno, creo que hay muchas diferentes nociones de racionalidad que refieren a problemas muy diferentes, pero que en particular como en relación con el tema de esta mesa, a mí, por ejemplo, me ha interesado en particular la manera como las ciencias cognitivas contemporáneas están llevando a replantearse el problema de qué es la racionalidad, cómo tomamos decisiones racionales en diferentes sentidos de racionalidad, y en particular, por ejemplo, en filosofía, como decía Ángeles, se hace esa distinción tradicional entre racionalidad teórica y racionalidad práctica. Yo creo que esa distinción es espuria y realmente es realmente muy útil para ayudar a entender el problema desde un punto de vista histórico, pero que hoy en día realmente, digamos, un tema en filosofía muy interesante es precisamente cómo replantearse una idea de racionalidad que deje de lado esa distinción y, por ejemplo, tomando ideas que vienen del anarquivismo, por ejemplo, respecto a cómo es que normas de racionalidad pueden estar ligadas con las maneras en las que interactuamos con el mundo. Y eso nos lleva a un replanteamiento bastante diferente del problema. Eso es una parte, y por otro también eso más o menos va en la dirección de que en la filosofía de la ciencia, por ejemplo, el tema de la racionalidad fue muy importante en un tiempo. Creo que sigue siendo importante de diferentes maneras, pero también las ciencias cognitivas hoy en día, desde diferentes perspectivas, tienen mucho que decir respecto a, por ejemplo, preguntas como ¿cómo avanza la ciencia? ¿No? Porque de alguna forma, es decir, la respuesta a cómo avanza la ciencia o qué vamos a entender por avance de la ciencia tiene que ver de alguna manera con criterios normativos que están relacionados con nuestros conceptos de racionalidad. Y responder a esa pregunta no es fácil, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Arturo. Siendo el único no filósofo, voy a tratar de presentar la perspectiva que, siendo el único no filósofo, voy a tratar de representar la visión de voy a tratar de presentar la visión de otras ciencias. Entonces, nosotros podemos distinguir tres diferentes formas de abordar lo que es racionalidad, ¿sí? Una que proviene de la filosofía y la psicología, que tiene que ver con el interés por los procesos de formación de creencias, ¿sí? Y llegar a ciertas conclusiones. Hay otras dos que son igualmente populares, que normalmente no se han hablado aquí, que tienen que ver con la visión que se tiene en economía sobre qué es racionalidad, que tiene que ver más con problemas de consistencia, que al ratito, si quieren, podemos abordar un poco eso, y la otra que tiene que ver con la biología, ¿sí? Me voy a centrar primero en la que tiene que ver con la biología. Cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿está siendo racional una persona? Su acto es racional, ¿sí? Hay dos formas en las que nos pueden contestar, ¿sí? Una es, la forma es
lo que está haciendo no parece ser consistente con lo que yo sé de él, con lo que él me había dicho acerca de su visión que tenía. Esa es una que tiene que ver con lo que sería la visión de los psicólogos y de los filósofos. Y la otra es, no es consistente con lo que él quiere obtener. No va a llevar a cierta meta, no lo va a llevar a cierta meta. Ese es el sentido de racionalidad que un biólogo usaría, que tiene que ver con cuál es el éxito que se tiene o no de cierto tipo de comportamiento. En ese sentido, la noción de racionalidad no tiene que ver con cómo es que se llega a una solución, a resolver un problema, y rebasa con mucho la visión que nosotros tenemos en ciertas áreas de que racionalidad solamente lo podemos aplicar o platicar acerca de seres humanos, ¿sí? Para un biólogo les diría, los organismos se enfrentan a un conjunto de problemas, ¿sí? Y la racionalidad tiene que ver con la forma como se resuelve la solución óptima a ese conjunto de problemas. Y para ellos racionalidad es casi equivalente o sería equivalente a un proceso de optimización bajo restricciones, ¿sí? Pero de optimización bajo restricciones a un conjunto de lo que llaman ellos, llamamos nosotros, propiedades estadísticas del entorno. Entonces, ellos lo que analizarían no es cómo se resuelve, lo que analizarían es el problema y si la solución a ese problema es una solución exitosa. Por otro lado, los economistas retoman la otra noción de la que hablo cuando se le pregunta, cuando decimos si una persona está siendo racional o no. Dice, no está consistente con lo que nosotros sabemos, con lo que nos ha dicho ella, o sea, esa persona particular. Están haciendo referencia a un criterio de racional que tiene que ver con consistencia en sus preferencias. O consistencia entre acciones y preferencias. Pero si uno desnuda un poco esa noción, al final esa noción es muy similar a la noción de racionalidad que tendría un biólogo. Y si puedo yo decir algo que sería más atrevido, cuando estamos hablando de procesos y como un proceso racional, al final de cuentas el criterio que estamos usando es un criterio que efectivamente ese proceso resulta en cierto tipo de comportamiento que es adaptable. No conozco, a lo mejor existe, pero no creo que un filósofo diga es perfectamente racional, pero es extraordinariamente estúpido evolutivamente, ¿sí? Entonces, ¿sí los hay? Bueno, mal por ellos. Casi no se reportan, pero sí los hay. Entonces, la idea sería que el criterio, estos criterios normativos, aunque no se reconozca, de hecho tienen como fundamento el éxito que esos criterios normativos han tenido en el éxito para lograr ciertas metas y el éxito que podrían tener para poder evolutivamente haber evolucionado. Okay, gracias. Bueno, creo que la segunda pregunta casa muy bien con esta, accidentalmente creo que quedó así, pero la segunda pregunta tendría que ver ya con la otra parte de la mesa hoy, que es decisión. Y entonces, desde esta perspectiva de racionalidad, es regularmente, ya sea como proceso, como fenómeno, como mecanismo, siempre hablamos de decisiones óptimas, ¿sí? Entonces, decisiones óptimas necesariamente implican racionalidad. Esa sería la siguiente pregunta, entonces no sé, ahí lo dejo al azar. ¿Quién la quisiera abordar de inicio? Pues yo puedo, adelante, doctor. Sí, yo diría que no necesariamente implican racionalidad, pero pues como también depende de cómo, de cómo entendemos racionalidad, yo creo que sí, el profesor sí diría que lo necesariamente lo implica. Pero es también, es decir, por ejemplo, qué tan en serio nos tomamos la manera como de hecho razonamos y razonamos con razonamiento heurístico, es decir, como no es la optimalidad, pues muy relevante para eso, ¿no? Ahora, para decir que, digamos, una decisión óptima, tenemos que decir cuál es decir, tenemos que dar un criterio para decir que esa es una decisión óptima. Ahí estaría el problema, ¿no? Es decir, como que el problema sería cómo vamos a decir de que estamos hablando de una solución óptima fuera de problemas puramente formales, ¿no? Pero, Sí, yo nomás retomando un poquito, la idea de
racionalidad con que estabas ahorita elaborando, que además en efecto no habíamos tocado, en filosofía suele llamarse la racionalidad instrumental, ¿no? Y es una racionalidad que lo que busca es alcanzar un fin. Pero hay gente, hay filósofos, muchos, que piensan que la racionalidad es un fin en sí mismo, es decir, no es un medio para alcanzar un fin. Y en ese sentido es que ser racional puede ser completamente distinto, incluso antagonista, con una racionalidad simplemente de sobrevivir, por decir, o de adaptarse al medio, ¿no? Entonces puede ser mucho más racional. De hecho, mucha gente piensa que hay formas de pensar racionalmente que precisamente lo que hacen es hacernos ver cómo cosas del ambiente habría que modificarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay como todo un debate y sí, en efecto, los filósofos piensan que esas dos cosas no van de la mano, que son dos criterios distintos para evaluar conductas, creencias, etcétera, ¿no? Y de la optimalidad, creo que en efecto lo que decía Sergio es cierto. Si tenemos una noción instrumental, pues la optimalidad va a ser un requisito, es decir, es una condición necesaria de la racionalidad. Pero si no tenemos una noción instrumental, no es necesario que la optimalidad. También depende qué signifique optimalidad, ¿no? Racionalidad es un concepto normativo y en ese sentido un requisito necesario de la racionalidad es la satisfacción de criterios, ¿no? Pero cuáles sean los criterios va a depender de la noción con la que estemos trabajando. Gracias. Bueno, contesto la pregunta y quizás luego comento un poquito sobre esto. Luego, si tú no tomas la posición de racionalidad instrumental, ¿sí? Optimalidad, optimización, sí sería equivalente a ser racional. Pero es un poco vacío. Te presto mi micrófono. Es un poco vacío son ese tipo de discusiones que yo creo que no nos llevan muy lejos, ¿sí? Cuando uno lee sobre el X tipo de nociones, cuando uno lee que los humanos cometen ciertos errores y que no están siendo racionales, ¿sí? Yo creo que es mucho más preciso argumentar en términos de si están siendo óptimos o no están siendo, si la solución es óptima o no es óptima, ¿sí? Y en ese sentido, cualquiera que trabaje en ese problema les va a decir que si no tengo bien definida la función objetivo, o sea, qué es lo que se quiere maximizar, ¿sí? Y si no tengo bien definida cuáles son las restricciones bajo las cuales voy a maximizar, difícilmente voy a poder hablar de si algo está siendo óptimo o no está siendo óptimo. Entonces hay un enorme descuido tanto en la literatura experimental como en la literatura teórica en psicología, no voy a hablar de filosofía, en psicología y en otras ciencias, en las cuales se habla de que no se está siendo racional, cuando se quiere decir que no está siendo óptimo, sin especificar cuál es la función objetivo y sin especificar cuáles son las restricciones. Si ustedes ¿qué ha pasado en psicología experimental? Bueno, lo que ha pasado en psicología experimental es que la mayoría de los fenómenos que dieron origen a la noción de que los humanos no eran racionales, cuando se hacen de cierta forma, cuando se hacen en situaciones repetidas y no en situaciones en las cuales se les describe una sola vez, cuando toman en cuenta las posibles restricciones bajo las cuales se tiene que estar trabajando, esos experimentos dan resultados totalmente diferentes a los resultados que se daban que se dieron hace 30, 40 años. Y si ustedes leen la literatura psicológica contemporánea, pues va a haber un sinnúmero de instancias, de ejemplos en los cuales aquello que se pensaba que era un comportamiento no racional en el sentido de óptimo, resultó ser que sí lo era si nosotros tomamos en cuenta cierto tipo de restricciones. Entonces, evidentemente hay diferentes formas de entender lo que sería racionalidad, que no hay una que capture todas las nociones que a nosotros nos gustaría en un momento dado tener, pero que sí valdría la pena tratar de ser un poquito más específico cuando nosotros hablamos sobre si algo es racional o no es racional, y que en ese sentido la ventaja del enfoque evolutivo, de un enfoque biológico, al final tiene una cierta ventaja. Si nosotros pensamos que los humanos somos los únicos que somos racionales, ¿sí? Y que racionalidad tiene que ver con la forma como nosotros formamos creencias, ¿sí? Seríamos los únicos seres en este planeta, ¿sí? Y si no somos racionales, de hecho no habría seres en este planeta. Ok, gracias. No sé si quieren alguna
contrarrespuesta. Bueno, eso es a esto. dudoso, ¿eh? Me parece dudoso que si no eres racional no justamente porque una de las nociones es una noción en la que sobrevivir y ser racional no tienen nada que ver. Ser racional, en epistemología, la noción clásica con lo que tiene que ver es con la responsabilidad, pero la responsabilidad epistémica, la responsabilidad de defender aquello que crees, ¿no? Entonces, si tú tienes una creencia, ser racional no significa, no necesariamente tiene que ver con cómo adquiriste o produjiste o formaste la creencia, sino con cómo la sostienes y la defiendes, ¿no? Que son dos cosas distintas. Una cosa es formar una creencia y otra cosa es defender y sostener una creencia, ¿no? Entonces, una vez que hablamos, los epistemólogos hablarían de racionalidad en términos de la defensa y sostenimiento de esa creencia. Entonces, lo que dirían es, por supuesto que animales no humanos no son capaces de esta capacidad reflexiva tal que les permita poner esta creencia en comparación con el resto de sus creencias, con el entorno y con el entorno social, ¿no? Y producir un argumento capaz de sostener esta creencia. Entonces, en ese sentido, muchísimos filósofos, epistemólogos particularmente dirían, sí, ser racional es un rasgo distintivo de los seres humanos, ¿no? De los animales humanos. Y esto, de hecho, Aristóteles clásicamente decía que era aquello que nos distinguía de otros animales, ¿no? Entonces, me parece que entiendo el punto que estás haciendo y además creo que es un punto que los filósofos han tomado bien y que están trabajando con él, porque en efecto lo otro parecía una hiperracionalización del ser humano, ¿no? De pronto resultaba que poníamos los criterios tan altos que nadie los podía satisfacer, ¿no? Entonces ahí pasaba no que no había seres en la Tierra, sino que no había seres racionales en la Tierra, ¿no? ¿Puedo hacer un apunte nada más en base a esta pregunta? No sé, porque a veces yo creo que sí, a veces confundimos ciertos resultados, ¿sí?, en términos de optimización. Voy a poner un ejemplo bizarro si ustedes quieren, pero está citado en la literatura, entonces no tengo por qué. Yo puedo tener el deseo, ¿sí?, y la creencia. Tengo el deseo de acabar con mi vecino, pues porque es un enemigo, todo el tiempo me molesta, pone en juego de hecho mi propia sobrevivencia. Puedo tener ese deseo y puede ser muy congruente con cierta creencia para acabar con él, y esa creencia es que la mejor manera de acabar con él es con un muñequito de peluche y encajándole unos alfileres, ¿sí? Tengo esa creencia y es el nivel de información que tengo. Puede ser inmoral acabar con el prójimo, que además es de mi misma especie, pero no es irracional. Entonces creo que ahí hay como este debate, ¿no?, de si puede ser todo aquello que implique una categoría de moralidad necesariamente está relacionado con racionalidad, o puedo separar estas dos cuestiones. Básicamente lo que yo creo que en la discusión ha surgido es, puede que tengas creencias falsas que pueden ser inconsistentes con tus deseos, pero eso tienes que compararlo con el nivel de información que uno tiene. El nivel de información en el ejemplo que pongo es acabar con alguien con el muñequito de vudú, pero puedo tener otra información, es más fácil acabar con algún tipo, con alguien que pone en juego tu sobrevivencia con algún tipo de arma. No sé cómo se vería esto, sobre todo relacionándolo con estas cuestiones de consistencia o congruencia entre lo que uno cree, la información que uno tiene y lo que uno está deseando, ¿no? Bueno, podemos discutir eso, pero si no, la tercera pregunta tenía que ver un poquito con esto. Si podemos hablar de racionalidad como un mecanismo adaptativo, dando esta discusión que ahorita se suscitó, o si hablar de decisiones o toma de decisiones óptimas necesariamente implica que nos vamos a pegar a un modelo prescriptivo o normativo, ¿sí? Cualquiera, son como dos preguntas diferentes, como las quieran abordar. Creo que tú tienes se oye mejor tu micrófono. No sé por dónde empezar. Bueno, respecto del modelo normativo o prescriptivo, en general, la noción de racionalidad, el concepto de es un concepto normativo, es decir, lo que hace es determinar estándares o criterios, ¿no?, que trazan una línea entre un modo de actuar que valoramos positivamente. ¿Por qué? Porque es un término normativo que lo que hace es valorar positivamente acciones, creencias,
personas, ¿no? Entonces, si afirmas que alguien es racional, estás diciendo algo positivo acerca de esa persona. Y los juicios de valor, en general, están asociados a estándares de evaluación, ¿no? Es decir, si tú piensas, si valoras positivamente algo, es porque lo valoras positivamente respecto de algún estándar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción de racionalidad es normativa. Nos está diciendo algo positivo acerca de aquello a lo que llamamos racional, ya sea una persona, una creencia, una acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, creo que sí, en general, la noción de racionalidad está asociada a modelos normativos, ¿no? Por supuesto que podemos describir las acciones de alguien, pero al ponerles el mote de que son racionales, estamos evaluándolas, no solo las estamos describiendo. Esa sería mi manera de pensar acerca de esto. ¿Puede la racionalidad puede ser la racionalidad un mecanismo adaptativo? Pues sí, es decir, como digamos, podemos pensar que los procesos de adaptación nos pueden llevar a la articulación de normas que nos pueden dar ciertos criterios de racionalidad, ¿no? En ese sentido sí puede ser, ¿no? Es decir, pero no, yo creo que detrás de esta pregunta está más, es que dice, tomar decisiones óptimas implica necesariamente modelos normativos, o yo creo que se está conectando la idea de que la toma de decisiones, digamos, la idea de toma de decisiones óptimas con adaptación, ¿no? Y pues no sé, realmente creo que podría haber discusión al respecto. A ver, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Racionalidad yo no diría que es un proceso, un mecanismo, entonces no diría que no pondría la pregunta así, ¿sí? Diría que el resultado que es el resultado del proceso de adaptación, lo puede definir como racionalidad. Pero déjenme retomar la otra pregunta y la otra cosa. Imagínense que quiero construir un robot, alguien me dice, te voy a pagar millones de pesos para construir un robot perfectamente racional, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer para hacer ese robot racional? Esa es la pregunta que yo le haría a un filósofo. ¿Tendría que el robot recapacitar sobre cómo es que está obteniendo información y tener las creencias válidas? O atrás de eso, ¿qué mecanismos tendría yo que instrumentar? ¿Cuáles son los algoritmos que yo tenía que instrumentar para hacer un robot racional? ¿Cómo distinguiría entre un robot racional y un humano racional, o un robot irracional y un humano irracional? Lo que un filósofo diría primero es que si tú estableces lo que significa ser racional, entonces todo aquello que satisface esos criterios es racional. Es decir, un robot o una persona son racionales bajo los mismos estándares. No vamos a distinguir en ese aspecto al robot del ser humano. ¿Y qué hay que hacer? Pues depende cuáles sean esos criterios. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, la antigua noción de que ser racional significaba razonar de acuerdo con las normas de la lógica, era buenísima. Porque precisamente tú decías, bueno, este sistema lógico es lo que determina satisfacer lo que este sistema lógico dice que debemos hacer cuando razonamos, es lo que significa ser racional. Bueno, lo metes en cualquier sistema y si el sistema satisface esas normas, es racional, ¿no? Entonces tenías una noción muy limpia que era aplicable con una claridad. Lo que pasa es que los seres humanos y los seres vivos no somos tan limpios ni tan… Más bien estamos, la incertidumbre, todo lo que hay, la contingencia, etcétera, ¿no? Entonces, esa noción de racionalidad en realidad no modela un fenómeno real, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Entonces, una vez que tenemos eso, yo creo que lo que nos pides no se puede hacer, así como determinar criterios fijos y claros que te permitan decir, estos los vamos a aplicar para todo aquello que sea racional. Pues no, depende del entorno, depende de las tareas, depende de muchas otras cosas. ¿Quieres responder o...? Me dan chance, excepto que sea mañanera, donde no se vale. A ver, tienes toda la razón, pero el punto es que si a mí me pagan para construir un robot, sí, por eso lo voy a regresar otra vez al problema biológico. Si me pagan para construir un robot
qué es racional. ¿Sí? Puede tener obviamente ciertos criterios, cierta definición, pero si el robot no hace aquello para lo cual me pagaron que hiciera, ese robot se va a dejar de vender y no va a salir nunca al mercado. ¿Sí? Ese es el sentido de adaptación al que yo estaba hablando de selección natural. ¿Sí? Y por eso quise dar el ejemplo. Si al final de cuentas ciertos criterios, los criterios que surgen dentro de la filosofía y dentro de la misma psicología acerca de cuál es la forma en la cual nosotros podemos adquirir información que es verídica, información que nos permite adaptarnos, que la podemos justificar, ¿sí? Tiene sentido solamente si efectivamente es así. Si nosotros tuviéramos un sistema o un proceso en el cual nosotros justificáramos lo que en nuestras creencias y lo único que hiciéramos es justificar nuestras creencias, pero esa justificación no está basada en la realidad, ¿sí? Nosotros no estaríamos en este planeta. A ver, yo puedo poner un poquito en… Ya hay debate, ¿verdad? Un poquito son más que de diálogo, deberían de ser de debate estas… y tratando de introducir un tema que creo que hemos dejado fuera en esta escuela de verano que tiene que ver con economía o cosas de microeconomía, que un poquito ya lo estás tocando, pero a ver, yo decía, el ejemplo claro para esta discusión creo que es lo que pasa en el juego del ultimátum. ¿Sí? El modelo normativo dice, tenemos 1,000 pesos, le puedo ofrecer los 1,000 pesos a Arturo, de tal suerte que él de esos 1,000 pesos le tiene que ofrecer algo al doctor Martínez, y si el doctor Martínez le rechaza la oferta, ambos se quedan sin nada. Regularmente lo que el modelo normativo diría es que Arturo debería de ofrecer lo mínimo y el doctor Martínez debería de tomar eso mínimo. Eso mínimo es más que cero. Sin embargo, lo que consistentemente la literatura demuestra una y otra vez en experimentos, por lo menos con humanos, tanto adultos como niños, es que la gran mayoría de nosotros ofrecemos algo alrededor de la mitad. Ayer platicaba con la doctora Marisa y sí hay como un sesgo a veces en las poblaciones latinas, ¿no? Que sí nos acercamos más a esa mitad y algunas otras poblaciones pues ofrecen un poquito menos de esa mitad. Pero parecería ser que ese comportamiento es totalmente irracional porque no se ajusta a lo que dice el modelo normativo. Entonces, pero efectivamente en términos adaptativos hay de aquel que ofrezca lo mínimo todo el tiempo, porque es alguien que en términos de comunidad pues va a ser segregado, lo van a ver como es el gandalla, siempre quiere lo mejor para él. Y este juego pues, tiene la particularidad de que además se puede, la oferta después se la puedo hacer al doctor Martínez y él tendrá que ofrecerle a Arturo, ¿no? Tiene como estas posibilidades de reciprocidad o de venganzas, en algunos casos se puede ver. Entonces creo que ese es un buen ejemplo de cómo uno puede decir, la decisión a lo mejor en términos adaptativos y sociales es óptima, a lo mejor en términos del modelo normativo no lo es. No sé, era como para ejemplificar un poquito más el argumento. ¿Querías contestar algo, doctora? Sí, es que el problema es que veracidad y racionalidad son cosas completamente diferentes. Entonces, un ejemplo es que las ilusiones visuales, ¿no? Entonces, hay mucha literatura que lo que argumenta, y me parece que lo hace de manera muy convincente, es que hay ciertas ilusiones que son adaptativas, que eso es fundamental que veamos de esa manera. Por ejemplo, las líneas paralelas del tren, ¿no? Solemos verlas no como paralelas, y hay muchas razones para afirmar que eso nos genera una ventaja adaptativa, es decir, nos permite lidiar mejor con nuestro entorno, ¿no? Sin embargo, las creencias que formamos a partir de esa ilusión óptica, es decir, lo que formamos es la idea, por lo menos en principio, si no sabemos toda la teoría de las paralelas y las ilusiones, es que esas dos líneas son paralelas. Y esa es una creencia falsa. Es decir, no tenemos información acerca del mundo como es, sino acerca del mundo como lo percibimos, dado nuestro sistema perceptivo, ¿no? Dado nuestros ojos y cómo estos funcionan, ¿no? Entonces, esa información falsa, esa información muy buena para fines de sobrevivencia o de adaptabilidad, ¿no? Sin embargo, es información falsa, es decir, la creencia que formamos con base en esa información es falsa, ¿sí? Y entonces diríamos, si pensamos que racionalidad y verdad tienen algo que ver, entonces no diríamos que creer eso es racional. Entonces es ahí donde empiezan los problemas, que los filósofos somos muy buenos para
como meter el tornillo hasta adentro y decir, no, hay que distinguir, ¿no? Una cosa es la veracidad, otra cosa es la racionalidad, otra cosa es la adaptabilidad. Y lo que nos interesa como filósofos es comprender la relación entre esos conceptos. Y por eso nosotros les decimos, enséñenos a los psicólogos, a toda esta gente, un poco lo que ustedes están viendo, ¿no? Pero sí vamos a seguir insistiendo mucho en las distinciones, ¿no? En que no es lo mismo veracidad, es decir, no es lo mismo la información veraz que la adaptabilidad, que la racionalidad. ¿Algo? No. No. ¿Poner algo o nos pasamos a la...? No, tenemos tiempo todavía. Bueno, ya creo que abordamos las 3 preguntas, creo que nos fuimos rápido. Había una última opción que tiene que ver más bien con el cierre de esto, y yo lo había planteado en términos de qué aplicaciones, dada la investigación en términos conceptuales, teóricos, pero también experimentales en torno a racionalidad y decisión, podrían generar algún tipo de aplicación o algún tipo de, pues de esto, ¿no? Alguna, pues no sé, que se vaya más allá de la discusión de los institutos o los laboratorios. Entonces no sé qué piensan en torno a eso. En otras palabras, ¿hay alguna aplicabilidad de estos temas? Digo, lo planteo en términos de, pues te van a pagar para hacer un robot, que quieres que sea racional, o quieres que sea adaptativo, o quieres que sea óptimo. Pero yo no hablaría de tan solo de robot, pues a veces nos pagan para preparar a investigadores o a gente o a personas que toman decisiones y que esperamos que sean medianamente racionales o medianamente óptimos, ¿no? Podríamos seguir con la discusión que estamos hablando, ¿sí? Lo voy a evitar, pero en términos de aplicación, ¿sí? Hace rato estaba platicando con un amigo y le decía, lo que no hemos hablado es de las aplicaciones de ciencias cognitivas o ciencias del comportamiento, ¿sí? Que es un área gigantesca. Entonces, hay un autor que valdría la pena citar de vez en cuando. El libro que popularizó psicología cognitiva es un libro que se llamaba Procesamiento de Información Humano, que se escribió en los años 70 de Norman Lindsay y Norman. Y ese libro de texto que todo el mundo llevó en esa década. Es un libro fabuloso, eran profesores en la Universidad de California en San Diego. Lindsay se murió muy joven, pero Norman siguió. Y Norman se hizo millonario, porque se salió del área académica y lo que se dedicó es a hacer diseño. ¿Sí? Diseño para manejo de aparatos, etc. ¿Sí? Es un área que nosotros casi no tocamos en la universidad, creo que en la UNAM no se toca, ¿sí? Pero todos los que tienen un celular, un iPhone o cualquier tipo de celular, lo que van a encontrar es que ese celular está diseñado de tal forma para capturar cuáles son precisamente los procesos que subyacen al manejo de la información, ¿sí? Y que la razón por la que ciertas compañías tuvieron mucho éxito y otras no tuvieron mucho éxito es porque las compañías que tuvieron mucho éxito tenían contratado a alguien como Norman precisamente para hacer los diseños, ¿sí? El iPhone, la razón por la que hizo eso famoso no es porque es muy chic y muy bonito traer un iPhone en lugar de tener otro tipo de teléfono. Se hizo porque no necesitaban instrucciones para operarlo. O sea, no nada más porque tenía más batería, sino porque se lo podían vender a ustedes y cuando uno abría la caja y no venían instrucciones, simplemente venían 20 papelitos en 20 diferentes idiomas que les decía, usted compró un iPhone, felicidades, ¿sí? Pero estaba diseñado de tal forma que uno automáticamente sabía que había que apretar un botón, sabía que hacer cierto tipo de el lograr eso fue precisamente entender cuál es nuestros procesos, cuál es la forma como nosotros procesamos información que nos permite tomar ventajas y movernos en el espacio, movernos en el tiempo exitosamente y con el mínimo de costo y con el mínimo de peligro, ¿verdad? En economía se hizo popular en los últimos años la idea de notches, la idea de pequeños empujones, que es economía conductual. Y uno de los ejemplos bonitos que tiene, que precisamente es de un libro muy famoso de Norman, es una cafetera que tiene la agarradera justamente por donde sale el café, ¿sí? Como un ejemplo de cómo
no está muy bien diseñado. Alguien que trabaje con robots, pues lo primero que va a pensar es cuál es la forma más fácil para que el robot haga algo. Bueno, si yo quiero que el robot salga de este salón de una forma rápida, las puertas deben de estar orientadas para que se abran hacia allá, porque el movimiento natural del robot es moverse hacia el frente. Para el robot le va a costar mucho trabajo hacer eso. Bueno, al robot le cuesta trabajo jalarla, pero también nos cuesta trabajo a nosotros, ¿sí? Esa sería una aplicación que yo creo que sería interesante que se explorara un poquito más. ¿Alguna respuesta, doctora? A los filósofos luego nos cuesta trabajo pensar en aplicaciones. Yo sé. Y estamos Era con toda intención, doctora. Pero Yo creo que sí. Y la verdad es que a mí los robots, perdón, pero me horrorizan. Entonces, o sea, pero bueno, la parte que me parece interesante, porque no todas las aplicaciones tienen que ver con tecnología y eso a veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que las aplicaciones, si es que les queremos, no me gusta llamarles aplicaciones, pero aquello que nos sirve para pensar, es decir, ¿por qué pensar en la noción de racionalidad es interesante o puede ser algo que le interese a la gente que no hace filosofía ni se dedica a la academia, ¿no? No se trata solamente de especulaciones que nos sirven para que nos paguen. Yo creo que tiene muchísimo que ver y que a mí la razón por la que me parece fundamental es porque comprender la interacción humana pasa por comprender nuestras maneras de ser. Y creo que sí, una aseveración que uno escucha en la calle todos los días es que somos racionales. Preguntarnos qué significa eso y sobre todo qué significa respecto de la manera como interactuamos con mi vecino, con mi colega, con mi hija, con el mundo, es fundamental. Y es fundamental no solo para nosotros, es fundamental para todos, ¿no? Entonces, comprender qué significa eso respecto de nuestro modo de relacionarnos, me parece que es bien importante y tiene mucho que ver con cómo hacer de este un mejor mundo. Es decir, si pensamos, bueno, las relaciones como son ahora no funcionan y eso tiene que ver con la manera como nos concebimos como racionales, entonces quizá valdría la pena empezar a pensar en concebirnos como racionales de otra manera y en relacionarnos de otra manera, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que los problemas filosóficos, las grandes preguntas que también son filosóficas, aunque no solo, hacia donde yo creo que tienen aplicaciones y por lo que es interesante hacerlo es porque nos permiten pensar nuestro entorno inmediato y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Pues, doctor. Sí, bueno, yo creo que la discusión sobre qué es racionalidad tiene muchas aplicaciones pues, en muchas ciencias. Por ejemplo, en biología, está teniendo… Es decir, como yo entiendo el problema, ¿no? Y precisamente por eso creo que es importante no entenderlo de una manera, es decir, de entender el concepto de racionalidad de una manera estrecha, porque como yo entiendo el problema, en una manera amplia, digamos, de racionalidad, tiene que ver y está teniendo implicaciones importantes para el desarrollo de modelos de evolución humana, por ejemplo, para el desarrollo de teorías de la evolución en los que la adaptación juega un papel diferente, o por ejemplo en teoría de construcción de nichos, la manera como teoría de construcción de nichos se conecta con evolución humana, yo creo que involucra un replanteamiento de las maneras como llevamos en un replanteamiento de los modelos de cómo, de lo que entendemos por racional y de la manera como es, y en última instancia de la manera como entendemos normatividad, ¿no? Que es en el fondo la discusión. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en economía, yo también creo que tiene implicaciones importantes para la discusión respecto a economía institucional, por ejemplo, ¿no? Y la manera como economía institucional desarrolla un tipo de normatividad y racionalidad, diría yo, diferente, ¿no? Tiene que ver mucho con esta discusión. Bueno, pues creo que cumplimos el tema, pero abrimos entonces la mesa a las preguntas del público, ¿sí? Ahora hay preguntas por acá. Si entendí bien, parece que hay una tensión entre la noción de racionalidad como normatividad y la noción de adaptabilidad como algo descriptivo. Y quizá podría ser que se reconciliaran si empezamos a notar
a ver la veracidad un poco como probabilidades y grados de precisión y ver la normatividad como confiabilidad. Entonces, si un sujeto puede calcular con suficiente grado de precisión la acción que con suficiente grado de probabilidad va a aumentar su utilidad, por ejemplo, si lo que quiero es ir a comer, entonces voy a ir a comer, entonces podría ser que sí sea racional y a la vez su conducta es adaptativa. Entonces, no sé si tenga sentido ver esto como una manera de conciliar estas dos. Yo creo que ese es un proyecto que está muy trabajándose mucho, por lo menos en el ámbito de la filosofía. Por supuesto, por ahí van muchas propuestas. Y creo que tiene que ver también con lo que decía Sergio hace rato, de que depende de qué entiendas por normatividad y por… Entonces, en efecto, o sea, creo que es más complejo. Estamos dando aquí pues una idea como muy general, ¿no? Pero los detalles son importantes. Aunque si a mí me preguntas ahí, sí creo que sigue habiendo algo más, no sé si más fundamental, pero que sigue estando presente, y es que estás trabajando con una noción instrumental de la racionalidad. Sigue siendo un medio para alcanzar un fin. Y claro, modelar los procesos cuando son medios, pues lo único que tienes es que poner tus condiciones, ¿no? Poner cuál es el fin, etcétera. Si tú piensas la racionalidad como constitutiva, ¿no? Como un fin en sí mismo y constitutiva de lo que es ser, por ejemplo, un ser humano, ¿no? Creo que no va a ser tan sencillo, pero es un proyecto que sí que ahí está, ¿no? No sé si… Cuando hablamos de que somos un Homo sapiens sapiens, ya hablamos de esta parte que habla la doctora de ser constitutivo, ¿no? Somos humanos genéticamente y se supone que por cuestiones sociales, todos o la mayoría, aunque hay diferencias poblacionales, vamos a llegar a esta, entre comillas, racionalidad humana que nos distingue, ¿no? Somos animales políticos y vivimos en una sociedad y nos comportamos conforme a normas, tenemos una moral individual y a veces hay discusiones sobre una ética universal, etcétera. Mi cuestión sería, ¿podemos hacer algoritmos que sean óptimos hasta el punto en el cual, por ejemplo, hay algo muy controvertido con esto de hacer robots que se vuelvan nocivos? O sea, podemos dar reglas a un robot para asesinar de forma óptima, ¿no? Podemos hacer que el robot use los algoritmos para verificar qué tipo de rasgos, matar efectivamente y hacerlo rápido y siguiendo reglas. ¿Eso no es racionalidad o es racionalidad? Es una controversia que está, ¿no? Abierto, ¿no? Porque nosotros tenemos una conciencia ética y los robots, pues no. A ver, lo que nos hace comportarnos éticamente, ¿sí?, es el proceso evolutivo en el que hemos estado operando, ¿sí? Sé que lo podemos describir con racionalidad o con normas éticas, pero socialmente no haber una forma de construir un robot, me lo imagino, la idea de construir un robot que mate perfectamente, ¿sí?, ese robot no podría existir porque al ratito todos los robots morirían. La razón por la que no nos matamos todos constantemente, ¿sí?, no es… La razón por la que no nos matamos todos constantemente es porque evolutivamente no tendría, o sea, evolutivamente sería algo que no podríamos encontrar. Entonces, no hay tal cosa como un individuo que está separado y que evoluciona separadamente, en forma separada de su contexto, de su entorno y de otros individuos. Entonces, crear un robot en un mundo en el cual no existen otros robots y no existen otras personas, pues eso no es factible, pues no podrías tener eso. Entonces, las normas surgen, o sea, no somos los únicos, como especie, no somos una especie que tiene normas. Muchísimas otras especies tienen un comportamiento social que está lleno de normas, que es un comportamiento social que es el resultado de procesos selectivos, ¿sí? Si pueden o no elaborar una teoría ética y escribir un libro sobre ética, esa es otra cosa. El punto es que desde fuera
se comportan de tal forma, si quieres que es instrumentales, que yo diría se están comportando de acuerdo a una cierta norma que yo podría llamar que es una norma ética que evolucionó, ¿sí? Entonces, de hecho, no habría forma de que tú pudieras tener una empresa, al final de cuentas, que construyera robots que fueran diseñados para matar, porque esa empresa, al final de los tiempos, sería una empresa que quebraría. Pues gracias por sus intervenciones. Fue muy iluminador para mí, especialmente distinguir los diferentes tipos de racionalidad. Creo que los psicólogos tenemos que escuchar eso, es importante, porque creo que usamos solamente una versión y la otra versión que daste, que es la teórica y la racionalidad con un fin en sí, no es algo que se escucha mucho en círculos psicológicos y me parece muy importante que lo escuchemos. Pero mi pregunta es un poco vaga, lo siento, pero siento tal vez por mi formación científica una ligera irritación con la pregunta, porque siento que es extraordinariamente vaga. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos tratando de definir un término o estamos hablando de un fenómeno real? Y si creen que tal vez el papel, me gustó lo que dijo Ángeles, hay una parte del trabajo que se tiene que hacer que se lleva haciendo desde miles de años, es justamente, usamos esa palabra racional y es claramente una palabra evaluativa, y que parte del trabajo es lingüístico, sociológico, antropológico, de entender cómo diferentes comunidades usan este término evaluativo, explicitarlo y luego investigar qué tanto nos sirve para ayudarnos a florecer, como decías, qué tanto nos sirve esa noción evaluativa, ¿no? Si nos vamos a evaluar relativo a esto, no sé si tiene sentido la pregunta. Es un fenómeno, un problema con los filósofos y sobre todo con estos que estamos aquí, bueno, más o menos, es que tenemos una obsesión con los conceptos, ¿no? Entonces nos dedicamos mucho a hacer análisis y a pensar, y en efecto, de pronto los fenómenos se nos borran, ¿no? De repente estamos hablando quién sabe qué. Hasta ahora he tratado de que lo que digo, que es muy vago, pues hay poco tiempo, en fin, pero que sí esté apegado a un fenómeno. Entonces, te voy a decir un poco lo que tengo en la cabeza, que es una cosa histórica, ¿no? Pero si uno piensa en la historia de la filosofía, cuando surge la pregunta por la racionalidad, es Aristóteles, básicamente, ¿no? Por lo menos de mi conocimiento. Y la pregunta en realidad tiene que ver con ¿qué nos hace, fíjate que es súper interesante, porque ¿qué nos hace distintos de los otros animales, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, esa pregunta, conforme se va articulando, respondiendo, va modificando, esa es la filosofía, el quehacer filosófico es ir reformulando preguntas. Entonces, claro, de pronto decimos, no es cierto, no es lo que nos distingue porque los animales también pueden mostrar actos racionales, ¿no? Pero básicamente yo creo que el fenómeno tiene que ver, el fenómeno inicial, la intuición inicial y la motivación inicial tiene que ver con qué es eso que nos permite ponderar y poner en equilibrio razones para pensar una cosa u otra, para actuar de una manera u otra, ¿no? Esa es la noción, yo creo, básica, a partir de la cual vamos articulando, ¿no? Entonces, pueden ser razones adaptativas, que hay filósofos que creen que eso no son razones, sino causas. Puede haber razones de motivos que tienen que ver con tu manera, con tu identidad personal y son sociales. Puede haber razones que tienen que ver, epistémicas, que tienen que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, hay razones de distintos tipos y eso puede ser que es lo que nos vaya arrojando distintas maneras de pensar acerca de lo que significa ser racional, ¿no? Bueno, eso yo te respondería. A mí me gustó la pregunta, pero
tomaría de una forma un poquito diferente. Me gustó porque lo que estás preguntando es, dado que es evaluativo, el argumento es, cuando yo hablo de racionalidad, no estoy hablando de un proceso, o sea, como estoy hablando de una forma evaluativa. Y por eso yo empecé mi plática, la primera intervención, dije, cuando la gente dice que esto está siendo racional, ¿qué criterios se está usando? ¿Sí? Y esos criterios, no estoy hablando sobre filosofía, ¿sí? Es, en términos sociales, en términos culturales, los criterios que va a emplear quien está haciendo la evaluación de qué racionalidad van a ser posiblemente totalmente diferentes, y sería muy interesante estudiar me imagino a Aristóteles sentado, ¿sí? Diciendo, a ver, espérate, ¿qué es lo que me haría a mí diferente del resto? Tiene su perro aquí al lado y dice, oye, perrito, ¿en qué sentido somos tú y yo diferentes? Ah, es que yo soy racional y tú no eres racional porque yo puedo, ¿sí? Bueno, seguramente esa fue una motivación, una posible motivación para Aristóteles. La otra es, alguien está teniendo una relación, tiene una relación con una persona, esa persona hace cierto tipo de comportamiento y uno le dice, oye, no está siendo racional. La evaluación que estoy haciendo es una evaluación totalmente diferente a la evaluación que estaba haciendo Aristóteles en relación con su diferencia con el perro, ¿sí? Cuando le estoy preguntando, cuando estoy observando que alguien está haciendo, no en relación conmigo, está haciendo otra cosa. Alguien va y toma principalmente botellas de este tipo en lugar de traer como tú traes su termo, ¿sí? Yo podría decir, no está siendo racional, ¿sí? Y lo que estaría haciendo referencia es a que hay a que conociendo las desventajas que tiene el usar ese tipo de botella, ¿verdad? Sin embargo, las está usando. Sería un criterio diferente. Entonces, socialmente y a lo largo del tiempo vamos a tener diferentes criterios de evaluación. Entonces, yo negaría la idea de que racionalidad es algo que implica necesariamente un proceso, que es, por eso yo dije, los psicólogos principalmente ven racionalidad como un proceso, cuando en otras disciplinas no lo ven de esa forma, lo ven o como consistencia o lo ven como resultado de evolución, y que tiene que ver con la respuesta que le está dando uno a la pregunta de cuándo algo le parece racional o no. Voy a rogar concisión en las preguntas y en las respuestas porque tenemos muchos participantes. Hola, tengo dos pequeñas preguntas, bueno, ideas que no sé si puedan comentar al respecto. Una es respecto a la circularidad, bueno, más bien respecto a esta idea de la racionalidad como un fin en sí mismo. No sé, como que no puedo evitar como pensar que ahí a lo mejor hay como que se entra en cierta circularidad, porque entonces es como, no sé, si no se presupone que hay un fin que alcanzar, como que no entiendo cómo hacer sentido de esa idea, ¿no? Si no se presupone que a lo mejor el fin es tener creencias verdaderas o conocimiento o algo así, como que, no sé, no veo una manera de hacer sentido de esa idea. Y la otra es respecto a las conclusiones, el ultimátum y esos experimentos. Me pregunto si no de repente se sacan conclusiones de que somos irracionales a partir de experimentos que en realidad como que descontextualizan nuestras capacidades y realmente como que son conclusiones como que a lo mejor se deben como a una visión corta o yo qué sé, ¿no? De lo que en realidad está pasando, ¿no? La idea, o sea, no veo por qué va a haber circularidad, porque en realidad lo que tendría la idea de la racionalidad como un fin en sí mismo es que tú te guíes por tus propios preceptos y no falles a ellos, ¿no? Entonces hay ciertos preceptos que lo que te van a permitir es tomar buenas decisiones, no importa cuál sea el fin que tengas, ¿no? Entonces, en realidad la idea es que es constitutivo de lo que somos. Esa es la noción de constitutividad, siempre es algo que es un fin en sí mismo y que no es instrumental en ningún sentido, ¿no? Y la otra creo que ellos te van a poder responder mejor, pero tenía que ver con, ya ni me acuerdo. Bueno, sí, yo creo que Sergio te puede contestar eso. Muy bien.
Pero es que no entendí bien, perdón. Cuando se contextualiza, ¿qué? De pensar lo que debería de hacer un agente racional y ver lo que de hecho hace la gente, como que se concluye que somos irracionales en algún sentido, pero creo que a lo mejor es una mala interpretación de lo que está pasando ahí, ¿no? Porque no estamos hechos para interactuar una sola vez con las personas, sino para hacerlo muchas veces y cosas por el estilo que no están tomadas en cuenta en esos experimentos. Sí, pues como yo entiendo sí, ciertamente hay una pregunta, digamos, del alcance digamos, de los experimentos respecto al problema de qué es la racionalidad, ¿no? Y sí, yo creo que pues sí es una discusión de cuál es el alcance de esos experimentos respecto a lo que es la racionalidad, ¿no? Una pregunta muy rápida y es para retomar también la toma de decisión, que no se ha hablado tanto. Y Arturo, en tu participación anterior dijiste algo de las botellas de plástico, ¿no? Y mi pregunta es si cuando pensamos tanto en racionalidad como en toma de decisión, ¿dónde está el factor temporal? Porque quizá una respuesta adaptable ahora es coger esta botella, pero a largo plazo estamos haciendo más daño al ambiente, ¿no? Entonces, creo que no se ha mencionado para nada el factor temporal de lo que son decisiones que están basadas a corto plazo, contra mediano o largo plazo, y no sé si pueden comentar eso. A ver, parece comercial, pero en la tarde un cuarto de hora va a ser dedicado a ese problema. Pero es interesante que lo mencionen. La gran mayoría de las consecuencias que cualquier organismo enfrenta son consecuencias que se mueven en el tiempo y que ocurren en diferentes momentos en el tiempo, ¿sí? Y uno supondría que lo racional en términos de consistencia o de instrumentalidad sería que mis preferencias no se me fueran modificando a lo largo del tiempo. Es un poquito difícil porque asumiría que que nuestro estado fisiológico, psicológico, como lo quieras llamar, es constante y ese estado se va moviendo, ¿sí? Yo puedo preferir ahorita X porque es casi hora de comer, pero después de comer, si me das a escoger esas dos cosas, pues voy a escoger diferente, ¿sí? Es una. Pero la otra es que precisamente evolutivamente, ¿sí?, el horizonte temporal que un organismo usa para elegir, para desenvolverse, está dado precisamente por esas fuerzas selectivas. Les doy un ejemplo. Si yo tomara teoría de utilidad esperada como un criterio normativo, ¿sí?, para elegir, yo debiera de tener un horizonte de largo plazo, porque teoría de utilidad esperada está basada en una concepción frecuentista de lo que es probabilidad, ¿sí? Sin embargo, y en ese sentido, si me dan a elegir entre algo que es seguro y algo que tiene una probabilidad muy baja, ¿sí?, que son equivalentes, te dirían lo que es racional es escoger lo que es lo seguro, ¿sí? O sea, no arriesgarte. Bueno, dos ejemplos. Estás en la cárcel y te dicen te van a matar a las 6 de la mañana. Y un compañero de cárcel te dice, vamos a intentar escapar a las 5, es seguro que te van a matar. Vamos a escapar a las 5 de la mañana. ¿Cuál es nuestra probabilidad de escapar? No, es bajísima, es 0.0001. Entonces, la utilidad esperada de escapar es mucho más baja que la utilidad segura de quedarse. Sin embargo, no sería verdaderamente tonto de no optar por escapar, ¿sí? Bueno, en las aves, ¿sí?, hay muchas aves que si no tienen satisfecho su requisito alimenticio al final del día, no sobreviven, se mueren, ¿sí? Si yo les doy a escoger, hay muchos experimentos acerca de eso, si los pongo a escoger entre algo probabilístico y algo seguro, donde lo probabilístico tiene un valor esperado menor que el seguro, escogen arriesgarse, escogen lo probabilístico, porque es la única opción que tienen. Entonces, ahí ¿qué es mi argumento? O sea, lo que sería racional desde una perspectiva atemporal, ¿sí?, es perfectamente racional desde una perspectiva temporal porque evolutivamente es la única oportunidad que tiene. Si todos esperaran
a que los mataran a las 6 de la mañana sin jamás intentar hacer algo, o si el pajarito se esperara, bueno, me voy a esperar a lo seguro dentro de 2 días, pues ese pajarito también dejaría de existir. ¿Sí? Hablando de racionalidad adaptativa, tomando en cuenta que esta evoluciona por medio del ambiente, como para proveernos de mejores oportunidades de adaptación, ¿qué pasa cuando el ambiente cambia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ser humano, pues en los últimos 10.000 años, en el desarrollo de la civilización, nuestro ambiente no es el mismo que en la edad de piedra, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un ambiente muy diferente, con una racionalidad que evolucionó pues en un ambiente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si esta racionalidad ya no nos sirve igual que antes? Y si, de hecho, algunas partes de esta racionalidad nos resultan contraproducentes en nuestra adaptación, ¿seguimos llamándole racionalidad adaptativa? ¿En qué sentido sigue siendo racionalidad y en qué sentido no? A ver, yo no diría que hay una racionalidad adaptativa, yo no diría que hay mecanismos, yo no hablaría de racionalidad como un mecanismo, ¿sí? Para mí sería una descripción de lo que tú tienes son algoritmos, son reglas, ¿sí? Son mecanismos que han evolucionado porque generan resultados que pueden ser, que son seleccionados definitivamente en diferentes entornos. Bueno, entonces evolucionamos comiendo frutos, ¿verdad? Tienen cosas dulces. Eso ahorita nos genera muchísimos problemas, pero no implica que antes éramos racionales y ahora somos irracionales. Es exactamente el mismo mecanismo que simplemente en entornos que han cambiado tienen un resultado adverso hoy en día, que era un resultado muy positivo cuando fueron seleccionados. Entonces y era mi punto, yo separaría la idea de mecanismos de la idea de racionalidad, separaría la idea de algoritmos de la idea de racionalidad y dejaría la idea de racionalidad como algo evaluativo, como algo que tú puedes decir, cómo tengo creencias, cómo puedo justificar ciertas creencias, mecanismos de justificación de creencias, pero no lo usaría como un paraguas para describir el comportamiento, ¿sí? No creo que en términos de entender el comportamiento, no creo que nos sería muy útil. Sí nos es muy útil para entender otras cosas, pero creo que no nos sería muy útil para entenderlo. Es que yo creo que hay algo que hay que ser muy cuidadosos y es que racionalidad es una característica que predicamos de algo. Pueden ser acciones, personas, creencias, etcétera, ¿no? Y entonces ese es parte del problema, ¿no? O sea, ¿qué significa ser racional? Tiene que ver con de qué lo estés predicando y en qué contexto. O sea, no puedes simplemente decir la racionalidad es esto, porque justamente depende de qué estés diciendo, de qué estés hablando. Respecto a los mecanismos y esto, yo creo que eso también es complejo, porque por ejemplo, ahora hay una teoría de la mente según la cual nuestra mente consiste de por lo menos 2 sistemas distintos, ¿no? Uno es más viejo, el otro es más reciente, uno se supone que es solamente humano y el otro se supone que es compartido con otros animales, se llaman sistema 1 y sistema 2. Esos mecanismos tienen una serie de procesos y en principio lo que se supone, dicen muchos teóricos de la mente, es que los mecanismos asociados con el sistema 1, que es el viejo, ¿no? Son mecanismos adaptativos y son racionales, fíjate, son mecanismos adaptativos de los cuales podemos decir que son racionales, es decir, les atribuimos esa característica en la medida en que nos permiten llevar a cabo acciones o formar creencias que nos permiten sobrevivir de manera apropiada, ¿no? Mientras que el sistema 2 es un sistema reflexivo y también podemos calificar las creencias, etcétera, que surgen de él como racionales, porque lo que nos permiten es detenernos y revisar nuestras creencias anteriores, ¿no? Y entonces decidir con base en ello para tener un sistema consistente o coherente. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque es algo que predicamos de otras cosas, ¿no? Entonces, hablar en abstracto de eso me parece que es complejo. Sí. Muchas gracias por esta mesa. Quiero retomar un tema que fue tocado varias veces por Oscar, pero no realmente lo discutieron mucho, que es la relación entre
la racionalidad, lo óptimo y la moralidad. Y quiero poner un poco en contexto estos debates en términos de una historia de la filosofía más reciente, no hacia Aristóteles, pero solamente al siglo pasado, donde yo creo que hubo una ruptura fuertísima en nuestro entendimiento de qué es racional y no, dado por las guerras mundiales, básicamente, en donde las personas se sintieron muy racional y de hecho fue muy óptimo en eliminar poblaciones, por ejemplo, en los términos de los nazis. Y después de estos eventos, hubo muchos intelectuales que dijeron, no, tenemos el sueño de la racionalidad. De hecho, estábamos ciegos de una manera de qué estamos haciendo con las otras personas. Y hubo como una reacción hacia la época moderna y inició la época postmoderna, que justamente se definió como no ser racional como lo de las personas antes, ¿no? Y fue basado en argumentos morales más bien que lógicos, yo creo. Pero yo creo que hoy en día hay una otra reacción otra vez contra el postmodernismo, porque se distribuyó del ámbito intelectual hacia el público y hacia la política, y ahora ya no es necesario ser lógico o racional como presidente, es más bien ser emocional o ¿no? como entretenimiento. Y yo creo que es hora de retomar esta racionalidad, pero de una nueva manera, tomando también en cuenta la moralidad. Porque no podemos tampoco vivir sin la racionalidad, pero tampoco queremos regresar a términos de la lógica y lo óptimo que fue como la base de la racionalidad en las guerras mundiales. Entonces, no sé si ustedes quieren comentar sobre estos eventos más recientes. Gracias. Sí, yo creo que tienes razón, que ahí hay algo muy importante y creo que precisamente como, como el desarrollar modelos teóricos, filosóficos para discutir esa relación, digamos, entre moralidad y racionalidad, creo que es un tema muy importante en filosofía. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia, también eso está ligado con el desarrollo de muchas maneras de entender racionalidad como una cuestión histórica, ¿no? Es decir, de que la racionalidad realmente se tiene que entender como un proceso histórico y ético. Es decir, que no podemos hacer una distinción entre diferentes tipos de normas que nos separen, digamos, y eso era se refiere a lo que decía al inicio, ¿no? Que nos separe como una racionalidad de creencias de una racionalidad de acciones. Y yo creo que como el cuestionamiento de que es posible hacer esa separación, creo que es importante para poder empezar a ver este tipo de cuestiones. Nada más. Yo creo que es bien importante y que en efecto por donde empezó Sergio diciendo que esta distinción que yo tracé al inicio entre racionalidad teórica y racionalidad práctica, pues es algo que se ha ido borrando, ¿no? Pero no del todo, mucha filosofía la sigue asumiendo. De hecho, inclusive lo ves en cómo se imparten las materias en la carrera simplemente, ¿no? Hay una distinción entre la parte práctica y la parte teórica de la filosofía. Pero en efecto, cuando pensamos en racionalidad, parte de lo que a mí en particular me preocupa o me asusta de la noción instrumental es que borra de su ámbito de interés todo lo que tiene que ver con preocupaciones éticas, ¿no? Que no es lo mismo la moralidad que la ética. Entonces, realmente el punto es las normas éticas, la normatividad ética y la normatividad teórica no son cosas, no deberíamos pensarlas como cosas distintas, ¿no? Y eso es algo que creo que nos está costando trabajo articular en serio, creo. Pero es fundamental, estoy de acuerdo contigo. Hay como 3 preguntas más, si a los miembros de la mesa y el que está organizando les parece bien. Recojo las cuestiones y utilizamos los comentarios de nuestros compañeras y compañeros como un poco para cerrar. Parece buena opción. Entonces, tengo uno. Sí. Respecto a la toma de decisiones, bueno, por ejemplo, en personas que cometen conductas violentas,
¿estaría involucrada la racionalidad? Digo, pensándolo desde lo que estaban retomando en cuanto a qué nos distingue de los animales, porque pareciera que las conductas violentas nos distinguen de ellos. Digo, no lo sé, no he leído estudios respecto a eso. Gracias. Bueno, yo mi pregunta igual es un poquito vaga, pero es principalmente eso, o sea, ¿qué nos distingue tal cual de los animales? ¿La racionalidad o las emociones? ¿Y qué tan peleadas están estas una de otra? Es decir, por ejemplo, justamente retomando la pregunta que acaban de hacer, por ejemplo, Hitler, él fue totalmente racional dadas sus creencias. De hecho, aquí nos han hablado acerca de juicios de valor, de creencias, de normas, de quién establece qué es la racionalidad. Bueno, dadas sus creencias, pues para él era totalmente correcto y totalmente racional. Viéndolo desde un punto de vista emocional, bueno, fue totalmente devastador. Sin embargo, ¿cuántos avances se hicieron conforme a ellos? Ahora bien, así como la doctora, a mí también me provoca miedo muchos robots, ¿pero por qué? Porque ellos serían totalmente racionales y no tendrían nada de emociones y tendrían decisiones totalmente óptimas. Es decir, por ejemplo, en cuanto a películas anteriores como Gattaca, como Yo Robot, ellos siempre tomaron decisiones óptimas, buscando justamente mayores probabilidades, quizá no tanto de emociones. Y justamente con esto, ¿cómo sería conforme el problema de ahorita, el calentamiento global, ¿no? Algo igual de irracional sería llamar a alguien Thanos y que acabara con la mitad de la población, o bien porque educar a la gente es un tiempo y es una evolución que no tenemos ese tiempo. ¿Qué tan peleado está y qué es más importante? ¿Qué nos hace más humanos? ¿Una racionalidad o emociones? Bueno, sí. Pues es en relación al concepto. Durante toda la discusión hicieron como varias distinciones. La primera fue sobre práctica y teórica y luego dijeron, no, pero esta ya a nadie le gusta. Luego hubo una instrumental y otra constitutiva que se ve un poco como similar, pero yo quiero como centrarme un poquito en lo que dijo el doctor Sergio, que creo que iba para allá, pero nadie lo retomó después. Parecía que tú querías sugerir algo así como que había más tipos de racionalidad, y si es así, si pudieran como hablar como un poquito acerca de esto, si comparten cosas en común, criterios, si los criterios son contextuales, como de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, yo solo rápidamente, sí, yo creo que realmente, sí, realmente racionalidades se usa de maneras muy diferentes. Por ejemplo, cuando se plantea en filosofía de la ciencia el problema de la racionalidad, pues yo creo que es un problema que requiere del desarrollo de ciertos conceptos para tratar de formular, por ejemplo, el problema del avance o del progreso científico. Es decir, si estamos hablando, digamos, de racionalidad como optimalidad en la toma de decisiones, eso es otra cosa, creo yo. Yo realmente creo que sí, que hay que tener mucho cuidado con la manera en la que hablamos de racionalidad. Y ciertamente, por un lado, hay que hacer distinciones muy importantes. Y por otro lado, dependiendo del tipo de problemas, podemos o tenemos que cuestionar distinciones, ¿no? Yo creo, a ver, algo que pienso mucho es que racionalidad es un concepto evaluativo, ¿no? Nos sirve para evaluar. Entonces, dependiendo qué estemos evaluando y cómo lo vamos, es como un placeholder de alguna manera, o sea, es un término evaluativo que, como decía yo, te permite hacer juicios positivos respecto de la conducta, lo que sea, ¿no? Ahora, respecto de otras distinciones, una tiene que ver con esto o sea, una es cómo se usa en filosofía de la ciencia, que es bien importante porque es completa, porque ahí tiene mucho más que ver. Fíjate, la racionalidad en general, aquí hemos estado hablando de la racionalidad individual, pero cuando pensamos en filosofía de la ciencia, eso es una noción mucho más colectiva de racionalidad. En realidad lo que estás tratando es de comprender una comunidad, que es la comunidad científica, y ya ahí empiezan los problemas, ¿qué es eso? Pero no importa ahorita. Y entonces tratar de pensar en qué sentido eso que se produce ahí es racional, ¿no? Entonces,
podríamos tratar de usar los mismos criterios que usamos para valorar a los individuos, pero realmente eso te comprometería con una manera de pensar a los colectivos, que es como sumas de individuos, y en particular mucha gente en filosofía de la ciencia cree que eso es incorrecto, ¿no? Y también en otras áreas de la filosofía. Entonces, pensemos que el concepto de racionalidad te lo vas a encontrar por todos lados y que el concepto de racionalidad no es optimalidad. O sea, esa es una manera específica, concreta y estrecha de pensar acerca de la racionalidad, pero esa no es ni la única y probablemente tampoco la mejor, pues, sobre todo no es la mejor para otros contextos como el de la ciencia, ¿no? Si estamos pensando en el quehacer científico, la racionalidad instrumental no nos va a servir para comprender el fenómeno del quehacer científico como quehacer grande, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que podría ir la respuesta. Y luego respecto de las emociones, rápidamente, es un tema que ahora está muy en boga en el ámbito de la filosofía, la relación entre emociones y racionalidad, y no solo, o sea, el problema de las emociones. Yo creo que seguimos sin entender nada de las emociones, la verdad, creo que entendemos muy poquito. Históricamente, no es mi posición, la filosofía tiende a hacer una distinción clara entre razón y pasión, viene de Hume, toda la modernidad hizo eso. Y todas las películas rom-coms, las comedias románticas que vemos hasta la fecha, ¿no? Están basadas en la idea de que son dos cosas distintas, ¿no? La razón y la pasión. Entonces la pasión es cuando sale corriendo a perseguir al que ya se va, porque se va para siempre, ¿no? Y eso te describe la pasión, mientras que la razón es el que antes de salir corriendo se sienta a pensar si debe salir corriendo o no debe salir corriendo, ¿no? Entonces esa distinción es algo que traemos arrastrando y que con base en ello estamos pensando lo que significa ser racionales, y es lo que nos permite acabar pensando cosas como que ser racionales es los aviones de los gringos que racionalmente destruyen supuestamente porque entonces se van solo contra los targets definidos previamente. Entonces, eficiencia y racionalidad empiezan a verse como atadas una a la otra, y realmente eficiencia y racionalidad, en un sentido más amplio de la racionalidad, que tiene que ver con este concepto que es paraguas, ¿no? Ahí esas dos cosas no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan las emociones? Yo creo que tiene que ver justamente y sobre todo a raíz de toda la evidencia empírica que hay del vínculo entre moralidad o ética y emociones. Yo creo que entonces, si nos vamos a tomar en serio la idea de que no podemos distinguir racionalidad práctica y racionalidad teórica, tenemos que empezar a meternos a estudiar las emociones. En conclusión, si yo tuviera que dirigir una película romántica, el personaje racionalmente diría: lo que me conviene es salir corriendo tras de la muchacha, porque eso le va a indicar a ella que realmente estoy interesado. Sí. Sí. No, pero espérense, a ver, sí me preocupa un poquito la distinción entre, a ver, creo que tienes toda la razón. Yo he usado el término racionalidad en general en términos evaluativos y creo que es muy importante hacerlo y no tengo ningún problema con ello. Sin embargo, a mí como científico lo que me interesa es entender el comportamiento, entender y poder describir, explicar y predecir el fenómeno que estoy observando. Y para eso requiero de cierto tipo de enfoque, de cierto tipo de conceptos, donde racionalidad no juega ningún papel en términos explicativos, sí en términos evaluativos. Nada más para corregir una concepción errónea, ¿sí? Nosotros pensamos que los animales son totalmente más emocionales y por eso cometen más agresión que los humanos. Exactamente lo contrario. Los animales difícilmente vas a ver que llegan a matarse. Los animales tienen un conjunto de estrategias. Si los perros muestran sumisión cuando el otro perro es mucho más poderoso, etcétera. Y la investigación que se hace hoy en día en los humanos ha encontrado que una de las principales mecanismos que subyacen la moralidad y la ética es precisamente nuestras respuestas emocionales. O sea, la evolución de nuestros conceptos morales tiene mucho que ver con las respuestas emocionales que nosotros hemos dado. Entonces, yo concluiría en que
evaluativamente es importante que estudiemos racionalidad. Creo que es muy importante en filosofía de la ciencia entender si el conocimiento que está generando una teoría, la forma que se genera es efectivamente racional, pero que en términos de ciencias del comportamiento y de la cognición, yo sería un término que lo dejaría a un lado y me buscaría los modelos que me permiten entender el comportamiento. Gracias.